Hoy vamos a ver lo que es el ministerio de profeta. No vamos a ver lo que es el don de profecía. El don de profecía es diferente al ministerio de profeta. Porque hoy cualquiera que tiene un don de profecía ya le llaman profeta. Porque acertó 1, 2, 3, hasta quizás 10 veces. O porque tuvo un sueño y se le cumplió, ya lo llaman profeta. Porque tuvo una visión y se lo dijo a la otra persona y la otra persona le confirmó si es verdad eso que tuviste de mí. Ya le llaman profeta por eso. Hay una equivocación, hay un mal uso, hermano. Y creo que de los 5 ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que están establecidos en Efesios 4:11, es uno de los más malinterpretados, hermano. Y que lo han usado mal, le han dado mal uso y han causado tantas desgracias en la iglesia. ¿Por qué? Mire, un judío en su oración, él pide 7 cosas, le pide a Dios. Entre esas cosas, una de las que le pide, Señor, te pido, claro, algunos son machistas, dice, Señor, perdona, no, te doy las gracias porque no soy mujer. Y bueno, termina diciendo también, esto sí es cierto, aquí sí es verdad. Dice, Señor, te pido, Señor, que no permita, Señor, que yo dé un mal consejo a otra persona. ¿Por qué? Porque dándole un mal consejo, hermano, la persona va a agarrar un mal destino y tendrá un mal futuro. Lo hace ir a una avenida en la cual Dios no lo ha llamado ni lo ha puesto. Amén. Entonces, así es el ministerio de profeta. El Señor te dice así. Cuando dice el Señor te dice así, la persona se impresiona, se asusta inmediatamente. Entonces, con el Señor te dice así, va a manipular, va a controlar. Es uno de los ministerios más manipuladores que existen, hermano. Claro, hablo del falso, el verdadero no. El verdadero, hermano, no manipula ni controla. Podemos ver a Agabo cuando dio una tremenda profecía, se la dijo a Pablo, hizo un acto profético y le quitó el cinturón a Pablo y lo amarró con el cinturón y dijo, así harán a este varón cuando llegue a Jerusalén. Lo van a atar así, de pies y manos. Y vemos que Pablo le dijo, eso ya yo lo sé. Si el Espíritu Santo me da testimonio, eso no es nada nuevo lo que tú me estás diciendo, ya yo lo sé. El Espíritu Santo me ha dado testimonio de que me esperan allá en Jerusalén prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa yo hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo la carrera, el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio, que es la gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hace un profeta inmaduro o un falso profeta? No estás creyendo a la profecía que yo te estoy diciendo, Pablo. Bueno, ahora te viene un castigo grande. Ahora vas a sufrir bastante. Te viene un juicio de parte de Dios por no creer a la palabra profética. No, hermano. Vemos que él aceptó. Pablo dijo que iba a ir. Aún así, le había dicho él. Pero vemos que Pablo va no llevando la contraria, sino que ya el Espíritu Santo le había dicho que le esperaban prisiones y tribulaciones. Y él decía que de ninguna, pero él había nacido para eso, hermano. Había sido llamado, hermano, para terminar su carrera con gozo, no interesándole, hermano, que le costara la vida. Vemos que Dios a veces llama a una persona y ese ministerio le puede costar la vida, como el del Señor Jesucristo, hermano. Pero no le rehuyen, así son los hombres valientes, entendidos, porque saben que si pierden su vida por causa de Dios, van a ganar vida eterna, la verdadera vida. Amén. Entonces, vamos a ver lo que es un ministerio profético, de profeta. Vámonos a Efesios capítulo, quiero sentar un buen precedente aquí, en Efesios capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, a cada quien le dan una gracia especial en el cuerpo de Cristo. Por eso no podemos imitar
cómo usa el don o el ministerio una persona, ¿no? Cada quien está marcado con una gracia especial, aquí lo dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. O sea, a cada uno le dan una gracia. Pero ¿conforme a qué? Conforme al don de Cristo, como Cristo te lo quiera dar. Y dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Amén. Va repartiendo. Espíritu Santo, tú no le puedes reclamar, pero a mí no me diste esto, ¿no? Dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Amén. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso fue cuando Cristo resucitó. Todo lo que estaba en cautividad y maldición, Cristo se lo llevó arriba. Amén. Uno de esos fue el paraíso que estaba aquí abajo. Y lo libró de la maldición y está en el cielo ahora. Los que mueren van hacia el cielo. Ahí está en Apocalipsis 6. De aquellos que murieron por causa de Cristo y dicen una multitud, Señor, ¿hasta cuándo has de juzgarnos? Como podemos ver, hay unos pasajes como Salomón dijo que los muertos nada saben, pero Salomón aquí habla sin revelación. Amén. Pero vemos que los muertos sí saben. Los que están allá arriba, hermanos, que le cortaron la cabeza por causa de Cristo, le dicen al Señor, Señor, ¿hasta cuándo ha de juzgar y vengar nuestras muertes allá en la tierra? Y le contestó una gran voz y le dijo, quédense tranquilos, reposan y sigan adorando. Hasta que el número, dice, sean completos de aquellos que morirán por causa mía, de igual forma que ustedes. Amén. Y dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, ¿ese quién fue? El Señor Jesucristo. Pero aquí dio dones. Hay diferentes dones que el Señor Jesús da. Vemos que con el bautismo, cuando tú te bautizas, dice, bautícense cada uno, Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, cuando tú te bautizas en agua, recibes el don, pero que claro, te lo va a dar el Espíritu Santo. Vas a tener quizás don de profecía, que es diferente al ministerio de profecía. Amén, es diferente. Pero aquí dice el don de Cristo. Amén. Y eso que subió, que es, sino también que había descendido. En el 8, estamos en el 8, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya expliqué que existen 3 clases de dones. Número 1, el don, o sea, para salvación. Tú necesitas ese don para salvarte, amén. Está el otro don, que es Dorea, para beneficios, para obtener las promesas. Y está otro tipo de don, que es el doma, que es este, de la palabra griega, doma, el don que tiene que ver con los 5 ministerios. Alguien que tenga un doma se le puede llamar domata, amén. Y este doma, solamente lo tienen los 5 ministerios, pero más otros ministerios no lo tienen. Solamente los 5 ministerios que establece Cristo. Mire lo que dice aquí, es importante que se les grabe esto. Claro, aquí quiero establecer algo. Se me iba a escapar. Dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a quién, a los varones. ¿Dirá así la escritura? No. Ahí dice a los hombres. Y busque cualquier versión, que en todas las versiones le va a decir que dio dones a los hombres, no a los varones. Si la escritura dijera que dio dones a los varones, las mujeres ahí no tienen ministerio para nada. No tuvieran que reclamar porque está claro, hermano. No podemos quebrantar la palabra. Si dice que dio dones a los varones, sabemos que una mujer no es un varón. Amén. Pero aquí dice hombres. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Creó Dios al hombre, o sea, el hombre. Por ejemplo, este brazo así es el hombre, pero se divide en 2 partes, 2 ramas. Varón, el hombre se divide en varón y hembra.
sexo masculino y sexo femenino. Eso es el hombre. ¿Sí entendieron? ¿Sí captaron? Entonces, cuando se dice hombre, incluye también a mujeres. Amén. Porque hay varón y hay hembra. Eso sí es diferente. Entonces dice, dio dones a los hombres. Quiero que esta imagen se la pongan, pero bien, bien clara. Que la graben bien, la que vamos a decir ahora. Y eso que subió, o sea, imagínense, subió. ¿Ese quién fue? Cristo. ¿Qué es? Preguntan aquí, es una pregunta, abren con un signo de interrogación. ¿Qué es? Pregunta. Ahora la respuesta es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿De quién se trata? Del Señor Jesucristo cuando fue al infierno, ¿verdad? El que descendió, o sea, que no nos metan gato por liebre, no nos vayan a engañar. Amén. Aquí aclaran, dice, el que descendió no es sino el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Vemos que el ministerio de profeta fue uno de los ministerios más antiguos. Amén. Abraham fue un profeta. ¿Por qué Dios instituye el ministerio de profeta? Porque el hombre cayó. Y ya Dios no tenía con qué comunicarse con el hombre. Tuvo que establecer el ministerio profético. ¿Para qué? El profeta hablaba de parte de Dios. Consultaban todo a través de los profetas. Amén. Dios hablaba a través de los profetas. Pero en este tiempo, hermano, Dios habla a cada quien particularmente a través del Espíritu Santo. Claro que existe el ministerio de profeta, amén. No lo quiero obviar, sino por eso fue que les dije a ustedes que tuvieran esa imagen bien latente y clarita. Cuando se dijo que el mismo que subió fue el mismo que descendió ¿a dónde? Al infierno, a las partes más bajas de la tierra. Y dice, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones. O sea, cuando subió, descendió. Usted sabe que Cristo, hermano, murió cuando fue sacrificado. María Magdalena le iba a tocar y él dijo, no me toques, porque todavía no he sido glorificado, no he subido a la presencia de mi Padre a presentar la sangre. Porque él tenía que presentar la sangre allá en el trono de Dios para que se confirmara el pacto. Amén. Por eso fue que él no le permitió a María Magdalena que lo tocara. Luego cuando Jesús, hermano, resucita, sube, presenta su sangre, pero desciende. ¿A qué? A dar dones a los hombres. O sea, que ahí empieza, hermano, otra etapa de los ministerios. Amén. Solamente existía el ministerio profético. Solamente en el Antiguo Testamento no existía ni el maestro todavía. Amén. Ni el evangelista. Pero cuando desciende trae los 5 ministerios. Otra vez trae el profeta. Pero el profeta, hermano, el ministerio profético diferente a aquel. ¿Por qué? Porque la raza de los profetas antiguos termina con Juan el Bautista. Amén. Hasta ahí llegó. ¿Sabe por qué? Hablo de los antiguos, no de los nuevos. Aclaro. Porque los profetas antiguos, hermano, eran inspirados por Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios en Hebreos 1. Dios habiendo hablado a través de los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Amén. Anteriormente habló por los profetas y le decía, Daniel escribe, Jeremías escribe. Jeremías escribió una profecía que se le iba a dar a un rey. El rey se encolerizó. El escribiente, el escriba de Jeremías era Baruch, se llamaba Baruch. Escribe la profecía y cuando se la presentan al rey, el rey lo que hizo fue, hermano, eran varios rollos y los rompió. Cuando una persona a Dios le revela algo, no se le olvida. Y él otra vez le dijo a Baruch, escribe. Y escribió todo. Amén. ¿Qué quiero entienden? Que cuando algo es de Dios, eso no se te va a olvidar. Nunca se te va a olvidar, eso queda grabado. Y vemos, o sea que en aquel tiempo Dios hablaba para que se escribieran profecías del Mesías que había de venir. Todas las profecías giraban en torno al Señor Jesús, al Mesías, al que había de venir, al Salvador del mundo, al que iba a redimir el mundo.
Pero todo termina cuando Cristo entra en escena en el Nuevo Testamento para la escritura ahí mismo de los antiguos profetas. Por eso dicen que los profetas fueron hasta Juan. Los profetas de la ley hasta ahí llegaron. Porque ya le toca al profeta mayor. Juan es considerado un profeta mayor porque estuvo en el Antiguo Testamento y le prepara la plataforma. Fue el precursor, el que anunció al Mesías. Por eso dice, entre nacidos de varones, ninguno es más grande que Juan el Bautista. Porque ellos profetizaban una gloria que nunca vieron, mas Juan sí vio al Salvador. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y de ahí en adelante, cuando llega Jesús en escena, ya para qué iban a escribir más sobre Jesús. Amén. Ya hasta ahí llegó toda escritura, todo canon de la escritura quedó cerrada. Ya lo que se escribía después, hermano, era anatema. Amén. Sea anatema. Y vemos, o sea, que ya no se necesitaban, o sea, aquella raza terminó cuando se presentó de aquel que hablaban, de aquel que anunciaban las profecías, por aquel que ordenaron escribir, era Cristo. Ya no había necesidad, ¿sí entienden? Sí, captan. Entonces ahora que así te dice el Señor, que así, hermano, ahora es la palabra profética más estable. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, que todos los que sois guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. No por las profecías, amén, sino por el Espíritu Santo. Hoy en día están cambiando al Espíritu Santo y le dicen, profeta, ¿qué me ve? Bueno, yo te veo que tienes una mancha, tienes esto aquí. Profeta, que tú tuvo una visión o tuvo un sueño o vi una visión que un gato iba corriendo a toda velocidad. Bueno, ese era que un perro lo iba a corretear. Y a todo, hermano, tratan de... Mire, una telaraña, hermano, eso. No, eso es una arañita que está por ahí. Mire que este piso tiene una forma, ahí sale una cara. Y todo es así, hermano. Como antes iban donde brujos, hechiceros a consultarse, tienen todavía, aún están en Cristo y tienen el mal hábito, hermano. De ir, o sea, y cuando ven un profeta se ponen, aquí estoy, yuju. El profeta no me ha visto, no me ha ministrado, póngame la mano. Y se ponen así, hermano. Hermano, no cambies al Espíritu Santo por un profeta. El Espíritu Santo habla y Él es el que está en esta dispensación. Él los guiará, los conducirá a toda la verdad y les revelará todas las cosas. Amén. Y sabe que es peligroso cuando usted busca un profeta o el profeta anda dando de casa en casa. Tengo una palabra para ti. Y el otro, tengo para ti esto. Y enseguida, hermano, se vuelve como un brujo. ¿Por qué? Se le mete un espíritu de adivinación. Y hay veces que hay gente, hermano, ¿qué vio? Bueno, yo vi esto y empiezan a inventar mentiras, hermano. Y hay veces que la pegan, hermano, un espíritu de adivinación y la pegó. Y sigue todavía profetizando y se le metió un espíritu de adivinación. Yo recuerdo un testimonio que escuché de una muchacha que ella estuvo endemoniada, tenía cantidades de demonios, hermano. Y en último andaba desnuda en los cementerios por ahí. Y ella cuenta cómo fue que empezó ese demonio que la poseyó, de pitón. Ella trabajaba en circos. Y entonces la vendaban con los ojos, pero todo es un truco ahí. Yo también estuve en esas cosas. Allá por eso nos cambiaron el nombre, allá en Colombia, y nos pusieron los magos, éramos 3 hermanos. Y decía, ¿qué quieres que te adivine? O sea, que muestra un objeto. Se ponía uno con los ojos vendados y cerrados. Y lo mostraban allá. ¿Será la palmera? No, la palmera no, ¿qué va a ser eso? Eso ni siquiera. Está bien lejos, decía uno. Y la pista era que después de un color negro, era que venía lo que hay. Claro que él se lo mostraba a otra persona que estaba ahí. Esa persona era el testigo y era el que le preguntaba a uno. O sea, el que estaba con los ojos cerrados no veía, pero él decía, es el cofre. O sea, le mostraba así que no. Y entonces, cuando decía la palmera, es un color verde, eso no era, ni siquiera. ¿Será la pared blanca esa? No, ni siquiera, no, eso ni siquiera es. ¿Será la silla?
Las sillas son rojas. Ni siquiera. Cuando venía, ¿será el cabello tuyo? Ni siquiera. Ya yo estaba, ya sabía ya la que venía, esa era la clave. Y así empezó la muchacha, hermano. Y cuando vino a ver, hermano, empezó a adivinar de verdad. Ya no necesitaba truco ni nada, se le había metido pitón, el espíritu de adivinación. Y la toma ese demonio, hermano, bien fuerte. Y mira lo que la llevó. Así son las personas que quieren profetizar y a juro andan viendo visiones y de todo, hermano. Y se le mete un espíritu de adivinación. Es peligroso, hermano, cuando usted intenta ser profeta y Dios no lo ha llamado. Amén. Hoy estamos hablando acerca del ministerio profético. Estamos viendo, bienvenidos, hijos míos. Amén. Amén. Estamos viendo los 5 ministerios, pero hoy la pastora abordó en la clase pasada el ministerio apostólico, ahora sigue el ministerio profético del profeta. Le estaba explicando que es uno de los ministerios más mal interpretados de los 5, que ha causado muchas destrucciones y todo. ¿Por qué? Porque muchas veces no saben qué implica este ministerio. Y en este Nuevo Testamento los profetas son diferentes. La profecía viene para exhortar, edificar y consolar. Los profetas del Antiguo Testamento, claro, algunos, o sea, si hay un profeta en este tiempo y te da una profecía que tu hijo se va a morir porque eres un pecador, empezaste a hacer lo malo y abriste una puerta y irremediablemente mañana tu hijo va a morir, una gandola lo va a matar. Enseguida deja a la gente asustada y nerviosa. Y sabe que los nervios llaman las cosas, hermano. La persona por eso un profeta maduro cuando tiene un sueño, no se lo puede, miren, tiene que tener discernimiento de espíritu y dirección de Dios si se lo cuenta o no, o si solamente era para orar por esa persona, para ser vallado y ser coprotector. Porque si se lo dice, hermano, la persona anda nerviosa. Y el miedo, usted sabe que lo hieden los demonios, lo huele inmediatamente. Al que tiene miedo. Lo que el hombre teme, eso vendrá. Sí, lo que el hombre le teme, eso vendrá. Amén. Y dice que el temor del hombre le pone lazo. Amén. Le pone un lazo inmediatamente. Entonces, vemos, hermano, que la profecía está para edificar. O sea, te dan la profecía, si es verdad, porque también ha habido un extrema de los profetas light, profecía liviana. Te viene un carro. Te veo en la televisión, pero no te dice que anoche estabas en un motel por ahí haciendo diabluras y de todo. No te dicen, o sea, no te exhortan ni nada, o que tienes mal genio, o que tienes, hermano, nada. Pura bendición. Y te veo en la televisión dentro de 3 meses. Y esos son, hermano, las iglesias más llenas y todo. Y tú llegas y que el espíritu de profecía se metió en toda iglesia. Todos te profetizan, hasta los niños, todos. Estás en la silla. Una vez fui a una iglesia de Colombia, hermano, y le llegaban a todos dándole profecía, uno por uno, profecía. Entonces, la gente se acostumbra, hermano, a edificarse en la profecía. Cuando dice la palabra de Dios, hermano, que la iglesia está edificada en la palabra. Amén. Y a ti te daré las llaves, dice, sobre esta roca, sobre esta palabra, esta revelación, edificaré mi iglesia. Cuando habla en Mateo 7, 24 al 28, dice, el que oye estas palabras le compararé a un hombre que oyó las palabras, amén, y vemos que edificó su casa sobre la roca. O sea que tú vas a edificar sobre la roca. ¿La roca qué es? La palabra. O sea, no dice sobre la profecía, sobre la roca. Amén. Y el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda la verdad. Tengo una amistad con el Espíritu Santo. Y los profetas de ahora son para confirmar la palabra profética que se dio en el Antiguo Testamento, el cumplimiento. Amén. Hay una palabra gravitando que se dio en el Antiguo Testamento, pero no se ha cumplido. Y Dios lo toma, los inspira y le abre como los ojos, le despierta el espíritu inmediatamente. Dice
Dios es el que despierta la buena palabra de su siervo y cumple el mensaje de sus mensajeros. Isaías 44, amén. 44, 25 y 26, que Dios es el que deshace la señal de los magos, agorreros, brujos, hechiceros, y es el que los enloquece. Y dice, es el que cumple el mensaje de sus mensajeros y despierta el mensaje, o sea, de sus siervos, amén, la palabra de sus siervos. Entonces, cuando, o sea, una profecía que dieron en el Antiguo Testamento, pero es para este tiempo, ellos inmediatamente los inspiran, les despierta el espíritu y van a profetizar en base a lo que se dio. Dice la palabra de Dios, creo que está en segunda de Pedro 1:19, o desde el 18 dice que tenemos, o sea, sabemos que la profecía nunca fue dada humanamente, sino por inspiración divina, Dios usando a sus santos hombres, amén. Pero tenemos la palabra profética más segura, la cual está bien, o sea, en mirarla, atento. Ella alumbra en un lugar oscuro como una antorcha encendida hasta que el lucero de la mañana esclarezca en vuestros corazones. Cuando dice aquí tenemos la palabra profética más segura, es todo lo que está escrito. Este libro es profético. La Biblia es profética. Tenemos esta palabra. Entonces, vemos que esos profetas van a profetizar en base a eso. Amén. Pero no para escribir doctrinas nuevas. Amén. Vamos, o sea que aquel que diga, por ejemplo, como Joseph Smith, que fundó los mormones, que le vino una revelación y le llegó el libro Mormón, que era una nueva revelación. Dijo Pablo, ni siquiera si yo hasta un ángel viene, hasta yo mismo, no le creas, sea anatema, sea maldito. Amén. En otras palabras traducidas. O sea, el apóstol Pablo, él advirtió, hermano, que no vendrían más doctrinas. Las que estaban ya estaban establecidas, que de ahí para adelante no había más. Amén. Así que no se dejen engañar. Y hay muchos que han creído en esas cosas. Los profetas de antes sí le decía, escribe la visión en tabla, escribe el libro de las profecías. Escribe esto en Apocalipsis porque esto es seguro, esto vendrá. Entonces, vemos que los inspiraban a esos profetas. ¿Para qué? Para la Biblia. Para que escriban. Pero ya la Biblia ya nos hacen falta más libros, ya está completa, se completó. Ya nadie te va a profetizar, hermano, para hacer doctrinas. Amén. Entonces vemos, hermano, y tenemos claro que estos profetas del Nuevo Testamento son diferentes. Claro que dicen que no existen apóstoles, no existen profetas para este tiempo. Por eso le dije, tengan la imagen bien clara, cuando dice en el versículo, creo que 8, dice, y ese mismo que subió fue el mismo que descendió a las partes más bajas de la tierra y dio dones a los hombres. Amén. O sea que hay apóstoles del Antiguo Testamento, apóstoles del Cordero, que anduvieron con Jesús, pero ahora hay apóstoles después de la resurrección. Amén. Hubo una ascensión también y resurrección. Entonces, estos apóstoles son diferentes. Claro, vemos que ¿quién eran los número unos en aquel tiempo? Antiguo Testamento. ¿Quién era el ministerio que tenía el puesto más alto? Profetas, una autoridad tremenda. Amén. Y dije que dejaron al ministerio profético que existió antiguamente. Uno de ellos fue Abraham. ¿Por qué? Porque Dios dejó de hablarle al hombre y le hablaba a través de los profetas. Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios. Y era la conexión. Cualquiera se le perdía un asna también, como Saúl se le perdieron las asnas. Iba al vidente. Significa, viene de la palabra navis, amén, vidente. Vidente es el que tiene visiones. Como dice, cuando haya profeta entre mi pueblo, le decían, no le hablaré por visiones, no le hablaré por sueños, amén, o sea, con Moisés. No a Moisés le hablaré cara a cara. Moisés era un profeta especial. Entonces, vemos que aquellos profetas del Antiguo Testamento tenían la autoridad máxima, pero ya cuando
se llega al Nuevo Testamento, que Jesucristo dice, subió y dio dones a los hombres, ¿verdad? De estos 5 ministerios, ya el ministerio de profeta cayó en segundo plano, en segundo puesto. Dice, y lo recalca la Biblia, lo dice ahí, primeramente apóstoles, profetas, y después en Primera de Corintios 12:38 habla, pero Dios puso en la iglesia, primeramente, habla ahí, primeramente apóstoles, segundo profeta, ahí menciona el término segundo. Entonces, pero el profeta de este tiempo, ya se lo dije, es diferente al del Antiguo Testamento. Este profeta va a traer dirección, va a traer orientación a la iglesia. Amén. Y ahorita vamos a meternos en esa parte. Primera de Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, ¿qué? Apóstoles. Luego, o sea, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Usted ve que ahí el ministerio de profetas pasó a segundo plano, ¿verdad? Que primero nombran al apóstol. Amén. Usted sabe, pero los profetas son bien importantes. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:20, edificad sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Amén. Entonces, vemos que la iglesia está edificada sobre apóstoles y profetas. Un profeta tiene la autoridad para poner fundamento en la iglesia. Amén. Los profetas del antiguo pacto terminan con Juan el Bautista. Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Lucas 16:6, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora Moisés le dijo al pueblo, el Señor os levantará profetas, refiriéndose a Jesucristo. Amén. Cuando Moisés, porque Moisés era el libertador, pero todo era sombra de lo que había de venir. Egipto representa al mundo y venía uno que nos iba a salvar de la naturaleza caída, era Jesucristo. Dice, el Señor os levantará profetas, refiriéndose a Jesucristo, Deuteronomio 18:5. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Esto indicaría que Jesús es el primer profeta del Nuevo Testamento. Amén. ¿Sí captaron bien? Jesús se movió como profeta. Pero no es cierto porque el Nuevo Testamento entra en vigencia cuando Cristo resucitó de los muertos. Después de haber sellado el pacto con su propia sangre para entonces darle entrada a los profetas de esta nueva dispensación. O sea que hay unos profetas de una antigua dispensación y estos son de la nueva dispensación. Israel es una cosa y la iglesia es otra. Quiero que tengan en cuenta que lo mismo que sucedió con Israel no es lo mismo que Dios tiene para la iglesia. Israel tuvo sus profetas, la iglesia ahora tiene sus nuevos profetas. Amén. Que esos profetas llegaron con la resurrección de Cristo cuando dio dones a los hombres. Amén. Si van captando, van siguiendo. Los profetas viejos predican acerca de una salvación que traería un Mesías prometido. Profetizaban a Jesús y escribían todas las escrituras, era siguiendo a Jesús. Pero los nuevos, los de ahora, hablan de ese Salvador en su victoria total. Van a profetizar de ese Salvador en su victoria total. Los profetas del antiguo pacto pronosticaban acerca de los propósitos divinos, pero al aparecer Jesucristo en escena, la profecía de atrás se cumple y esa raza de profetas termina. Amén. Los del Antiguo Testamento, esa era una clase y un tipo de profetas diferente. Ahí terminó esa clase de profetas. Ahora, los profetas del Nuevo Testamento no están para profetizar cosas extras de las Sagradas Escrituras. Amén. Como le dije del libro de Morón y otras cosas más.
sino para confirmar la profecía del Antiguo Testamento ya cumplida. Amén. Lo otro es que su posición primera la perdieron los profetas del Antiguo Testamento, ocupándola ahora el apóstol, y el profeta queda en segunda posición de autoridad, ahora en el Nuevo Testamento. ¿Para qué propósito fue dado el don de profeta? Amén. Es una pregunta. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un profeta, óigalo bien, la definición de un profeta del Nuevo Testamento. Un profeta es un ministro del Evangelio, llamado, equipado, separado para Dios al ministerio de los 5. Forma el ministerio de los 5. Profeta, del griego profetes, uno que habla y anuncia abiertamente. ¿Qué es un profeta? Uno que habla y anuncia abiertamente. Un proclamador del mensaje divino, proclama el mensaje divino. El profeta es aquel que tiene visiones y revelaciones, uno que habla en nombre de Dios. Para ser un profeta, uno debe de tener una manifestación más consciente de los dones de revelación. Se mueven muchos dones de revelación. Tiene una revelación tremenda de las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo, tiene que tener palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría consiste en conocer por la unción de Dios su voluntad divina acerca del futuro. Tiene también palabra de ciencia. Palabra de ciencia es conocer por revelación divina y sobrenatural un hecho aprendido no por medios humanos, sino por medios sobrenaturales, medios divinos. Como cuando Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que son? Unos dijo, tú eres Jeremías, tú eres Elías. Y dijo, ¿qué dijo Pedro? Mas yo digo que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado 3 veces, dichoso Pedro, que no te lo dijeron los seres humanos, no te lo reveló medio humano, mas mi Padre que está en los cielos por medio divino fue que lo supiste. Amén. Se lo reveló el Padre. Amén. Palabra de ciencia, ya lo dije. El discernimiento de espíritu lo tienen bastante los profetas. Amén. Es un conocimiento sobrenatural y comprensión de tipo y presencia de espíritus demoníacos, angélicos y espíritus humanos, siendo revelado por el Espíritu Santo. ¿Saben qué espíritus? No solamente, hermanos, ven espíritus en los humanos, sino hasta en una doctrina. Están predicando y él sabe qué espíritu tiene el que está predicando esa persona. Ven un libro y enseguida saben, el discernimiento de espíritu le dice falso. Tiene un espíritu de error, un espíritu de falsedad. O sea, llegan a una ciudad y pueden detectar el espíritu que está en esa ciudad. Amén. En un ambiente captan, o sea, por eso le digo, no solamente en personas. Cualquier creyente lleno del Espíritu Santo puede tener manifestaciones de dichos dones según la voluntad del Espíritu y la necesidad, pero no quiere decir que sea profeta por eso. Amén. Pero un profeta formará el lugar de predicador, será un predicador. Amén. O un maestro, teniendo una manifestación más consciente de los dones. Él es consciente y maduro, maneja mejor los dones. La diferencia es que este es un don del ministerio en un nivel más alto, el ministerio de profeta, pero el don de profecía no. Amén. El ministerio de profeta es un cambio de nombre, pero el don de profecía no es un cambio de nombre. Ejemplo, usted sabe que cuando una persona oficialmente reconocida como profeta, ¿cómo le van a llamar? Profeta. Por ejemplo, aquí tenemos un profeta, el profeta Cardula, y a usted le llaman profeta. Pero si tuviera un don de profecía, ¿cómo está? Don de profecía, venga acá que le voy a contar algo. Hay gente que tiene don de maestro, no es ministerio de maestro, no se le puede llamar don de maestro, ven acá. Maestro, venga acá, si tiene el ministerio de maestro, es un cambio de nombre y se le llama maestro, amigo. Es diferente un don a un ministerio. ¿Sí quedó claro? Vamos a dejarlo aquí, terminó mi tiempo por ahora. Y bueno, si quiere lo concluimos ahora más tarde, lo que es la predicación,
Porque es importante que esto nos quede claro, hermano. Porque a veces manejamos mal este don, tenemos mucha inmadurez y lo usamos inadecuadamente, amén. No le damos el uso debido que es. Y por eso hay tantos desastres. Como dije y vuelvo a decir, un judío en su petición pide, Señor, que no le dé un mal consejo a nadie. ¿Por qué? Porque lo va a hacer errar y tiene que darle cuenta. Y al que da una mala profecía, que te tienes que ir para tal lado que te están esperando. Y así pasaba, hermano. A muchos lo mandaron a Caracas, que van a ser reparadores de portillo, van a restaurar hogares. Hermano, me contaron 2 evangelistas, eran evangelistas y se fueron. Y allá pasaron más hambre y tuvieron que recoger para el pasaje para devolverse. Entonces, hermano, que todo sea por dirección de Dios. Dios les guarde y les bendiga.